La historia está hecha también de mitos, de conspiraciones, la mayoría de las veces inexistentes, de historias que trascienden los hechos. Durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y hasta bien entrados los años 70, el mito de los ovnis, de la vida extraterrestre, acaparó enormes espacios en todos los medios y en todo el mundo. Y dos casos fueron notables. En 1938, con el formato de un noticiero de carácter urgente, un breaking news diríamos ahora, aunque al principio hubo un muy corto anuncio diciendo que todo lo que se iba a escuchar era ficción, Orson Welles comenzó a relatar una invasión alienígena a la Tierra que provocó escenas de pánico colectivo, sobre todo en varias ciudades de los Estados Unidos, porque se escuchó en todo el país, pero sobre todo en New Jersey, en Nueva York, donde decían que había comenzado esa invasión. Dos ciudades que creyeron que se estaba produciendo una verdadera intervención alienígena en el planeta. Tuvo una notable repercusión. Bueno, ya hace exactamente 76 años, en 1947, en Roswell, se asegura que cayó un platillo volador tripulado, donde incluso se rescataron los restos de sus tripulantes. Todo un mito el de Roswell. Según las autoridades, simplemente se trató de un globo meteorológico, pero el mito traspasó fronteras, traspasó décadas, traspasó tiempos y se vieron incluso imágenes de todo sobre Roswell, incluyendo una supuesta autopsia al cuerpo de un alienígena. 76 años después, el mito sigue existiendo, hay incluso hasta un museo, hay un lugar de peregrinación, Roswell, para quienes creen en estas cosas, y ha alimentado ese mito muchos otros, incluso el de que el hombre nunca había llegado a la luna y hasta notables series de televisión como Los Expedientes X. Era el 2 de julio de 1947. El día que Roswell, Nuevo México, en Estados Unidos, dejó de ser una ciudad tranquila sin novedades. El granjero William Brazel caminaba sobre los pastos cubiertos de hierba, junto a su rebaño de ovejas. Observaba el desastre que había dejado la tormenta de anoche, cuando de pronto algo brillante sobre el suelo llamó su atención. En ese momento descubrió escombros de metal, por lo que dio aviso a la policía. 5 días después, el 8 de julio de 1947, la noticia se convirtió en primera plana en varios diarios, que decían: militares capturan un platillo volador en un rancho cercano a Roswell. De inmediato, las autoridades desmintieron esta información, asegurando que el ovni de Roswell era en realidad un globo meteorológico. El tema quedó olvidado en las siguientes 3 décadas. Pero en 1978, un especialista en ovnis, Stanton T. Friedman, empezó a hablar del caso. Y para los años 80 se convirtió en un tema central, que dio paso a múltiples teorías de la conspiración. Se hablaba de espionaje durante la Guerra Fría, que Estados Unidos buscaba saber los secretos de su rival, la entonces Unión Soviética. Lo hacía a través del proyecto Mogul, que consistía en utilizar globos para conocer el arsenal nuclear soviético. Para ello, elevaba los globos hasta los cielos de la URSS con la finalidad de detectar vibraciones. Pero muchas personas desacreditaron esta teoría y aseguraron que un alien llegó en esa nave estrellada en Roswell. Dijeron que había sido trasladada a la base militar de Nevada conocida como Área 51, un lugar utilizado para las pruebas militares de mayor nivel, donde se buscaba encontrar la mejor tecnología. Hasta se recreó la autopsia falsa de un extraterrestre. Incluso en los años 90, el tema provocó que el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, tuviera que reabrir la investigación por el caso Roswell. Los resultados llegaron con Barack Obama al frente de los Estados Unidos, quien indicó que no podía dar a conocer lo encontrado. Pero los extraterrestres ya habían hecho una revolución antes de Roswell, cuando el 30 de octubre de 1938, Orson Welles narró la Guerra de los Mundos en la radio, acompañado del guionista Howard Koch y otros colaboradores que formaban The Mercury Theatre. Adoptaron la novela para trasladarla desde las calles de Inglaterra hasta Nueva Jersey. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars.
El resultado fue que aquellos que prendieron la radio desde el inicio supieron que se trató de una novela, mientras que la duda creció entre quienes se incorporaban al programa a la mitad o al final de la transmisión, pues hubo quienes de verdad creyeron que había una invasión extraterrestre. Habían cogido sus coches y habían salido huyendo de la ciudad, que se encontraba ya completamente congestionada. El tema fue llevado a la pantalla grande. Una de esas películas fue protagonizada por Tom Cruise, mientras que Roswell, Nuevo México, cada año durante la primera semana de julio celebra el Festival OVNI. Incluye concursos de disfraces, conciertos y charlas con investigadores y ufólogos. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Historias de ovnis, de visitas alienígenas que se arrastran hasta el día de hoy. Y de eso van a hablar el día de hoy Jorge y el maestro Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, ahí están uno de los grandes mitos, ¿no? Algunos dirán que no son mitos, que son realidades de las grandes historias que hay del siglo XX y todavía perduran en este siglo XXI. Maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, maestro? Qué gran tema. Y es un gran tema porque además es asomarse a lo desconocido, ¿no? Y asomarse a algo, hay sondas que están yendo a los confines del universo simplemente para saber si hay vida o hay posibilidades de vida. Y es una de las grandes preguntas hasta existenciales que nos hacemos todos, ¿no? Pero antes éramos mucho más elementales porque le llamábamos platillos voladores. Y había hasta sándwich, platos de desayuno que les decían los platillos voladores. Pero bueno, mire, poniéndonos un poco culteranos, hay 3 humillaciones de la vida. La copernicana, donde le enseñaron al ser humano que el sol, sí, era el centro del universo, no era la Tierra. ¿Sí? Entonces, ahí él cambia por completo la consideración, es una gran humillación. La segunda humillación es la darwiniana, donde le enseñan al ser humano que viene del chango, que no es un regalo exclusivo de la creación. Y la tercera humillación es la freudiana, donde le dicen al ser humano que él es responsable de todas sus peculiaridades y sus errores. La cuarta la estamos buscando de manera brutal, la vida afuera, para demostrar que no somos un solo mundo, un mundo único, y la verdad es que han salido una gran cantidad de cosas, pero este proyecto Roswell, todo lo que suscitó, lo que sucede, fue verdaderamente y que sigue sucediendo. Hay hasta un museo en el lugar, se venden recuerdos. Hay un museo del OVNI, ¿sí? ¿Quién sabe qué pongan ahí? Pero debe ser muy interesante los planteamientos, porque eso es... decimos que a qué le tenemos miedo, a lo desconocido. Mire, maestro, en el 38, como usted recordaba, Orson Welles se aventó un gran programa sobre la gran invasión que estábamos teniendo, y le llamaba a él la guerra de los mundos, que partiendo de las cosas de H.G. Wells. Bueno, la forma anecdótica, la forma de contar las cosas de Orson Welles es un tratado de ley de tensión dramática para provocar y para juntar en una narrativa los temores de la sociedad, lo inusitado. Aquella guerra de los mundos que Orson Welles cuando comienza dice que es una ficción, pero nadie escuchó eso, se va desarrollando la información. Provocó pánico en New Jersey, en Nueva York, en otras ciudades, por lo bien contado, y era un breaking news largo de 2 horas contando cómo iban invadiendo la Tierra. Era 1938 y no había redes, no había, exactamente. La gran narración de Welles, la potencia de su estructuración dramática, lo que se puede decir cuando se cuentan las cosas.
Orson Welles, aparte de ser brillante, era un hombre pícaro. Mire, maestro, mucho tiempo después, Churchill estaba retirado y estaban en Venecia. Estaba Churchill y se encontró con Orson Welles. Churchill preguntó, dijo, ¿ese señor es el actor que armó el escándalo y le dijeron, sí, es Orson Welles. Ah, ¿y qué anda haciendo acá? Pues parece que está pidiéndole apoyo a un productor italiano que andaba por ahí. Ah, entonces al día siguiente, Welles camina y Churchill estaba desayunando, se para y lo saluda con una caravana. Y Welles también se caravanea. Y qué gusto y qué placer. 3 horas después está metido Churchill en el agua y llega Orson Welles y Churchill le dice, ya le sacamos la producción a este. O sea, eran un par de pícaros que hicieron teatralidad para entre los dos sacarle dinero en italiano. Maestro, en México, independientemente de todo, ¿sí? y de la profundidad que puede tener un concepto como el de Roswell, o sea, parece ser que había cadáveres de alienígenas, parece ser que hay un video extraño de ahí que dicen que es de una autopsia, una alienígena. Todas esas cosas y se para las autoridades simplemente era un globo meteorológico. Ahí nacen las teorías conspiracionistas, empieza el proyecto Mogul, ahí realmente es lo que es el gran espionaje con los globos aerostáticos que están de moda ahorita de regreso con Pero los chinos. estaban desde esa época, ¿sí? porque el proyecto Mogul era un proyecto para espiar a la Unión Soviética con globos aerostáticos. Exactamente, para tratar de captar explosiones nucleares o manejos nucleares. Y el proyecto Mogul estaba perfecta. Eran aquellos tiempos donde el espionaje tenía toda una mítica. Pero en México, maestro, en la década de los 70, recién iniciados los 70, yo no sé qué pasó en nuestra ciudad, pero no había día en que no viéramos a un grupo de mexicanos parados viendo hacia arriba porque según ellos había ovnis. Normalmente esas cosas pasaban como a la 1 de la tarde, todo el tiempo había avistamientos de platillos voladores y hubo casos verdaderamente graciosísimos, maestro. El ovni de Azcapotzalco, que supuestamente estaba metido ahí entre la refinería de Pemex. Pero eso hubo transmisión en vivo, maestro, eso si mal no recuerdo. El ovni de Azcapotzalco fue una transmisión en vivo, claro. Sí, y lo mejor fue, yo no sé si a usted le tocó, maestro, pero a mí me tocó cuando se anunció que tal vez iba a haber un desfile, iban a pasar una serie de ovnis por el Paseo de la Reforma. ¿Qué provocó? Montón de gente en el Paseo de la Reforma, un aumento considerable de vendedores con estos telescopios de cartón que vendían a la gente diciéndole que eran especiales, un montón de muchachas y de muchachos, la bola de piropos que había en aquel tiempo volaban por todos lados, madres escandalizadas cuidando a sus hijas de los baquetones. Total, maestro, se llenó el Paseo de la Reforma para ver la posibilidad de que se diera este paseo de los ovnis que alguien por ahí planteó que iba a suceder. ¿Qué sucedió? Nada. Fue un auténtico desmadre mexicano de una tarde donde lo único que había era una verdadera pachanga. El ovni de Puebla, que creo que sucedió por ahí del año 2000, que es el último caso, pero siempre hemos tenido fascinación por el concepto de van a llegar los marcianos, porque yo no sé por qué les dio por adoptar a Marte, pero lo que sí es un hecho es que hay una enorme necesidad en el espíritu humano, hay una enorme necesidad de contestarse preguntas. Aunque parezca elemental, en el ser humano hay un proceso que se denomina mito. Los mitos griegos jamás han existido, pero siempre han sucedido y siguen sucediendo. Y las preguntas es, ¿hay dioses? ¿Estamos ante ellos? ¿Quiénes nos rodean? Son preguntas existenciales. Son las preguntas de los mitos, que además se cruza, que es muy interesante porque todo esto se cruza con la teoría de la conspiración. Creo que en televisión nadie lo ha hecho mejor que los expedientes X. Es una maravilla, termina mezclando los ovnis con el asesinato de Kennedy y la verdad terminan siendo para mucha gente muy creíbles la forma en que está planteada. No, maestro, recuerde, a usted y a mí nos toca los encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg. Claro. Esa manera narrativa, ese proceso anecdótico de la visión
avistamiento, del contacto de un gran actor naciente que se llamaba Richard Dreyfuss, que tenía una gran personalidad y luego se perdió, ¿no? Estuvo en Tiburón también con el y luego se perdió. Dicen algunos que por la vida licenciosa y por el cultivo a la química que le dio por meterse por muchos lados. Los encuentros cercanos del tercer tipo. Eran sus encuentros cercanos. Pero esa película provocó un movimiento, conferencias, preguntas, maestro, pero sobre todo hasta mesas redondas donde se planteaban la posibilidad del encuentro, para qué se necesitaba, si eran seres humanos que venían en paz, pero lo más interesante eran los procesos de delirio que tenían los personajes acercándose al avistamiento. Los procesos de delirio están implicando un grado de éxtasis absolutamente fuera de lo normal. Siempre ha habido una enorme fascinación por saber si somos los únicos. Está en nuestro mundo interno. Pero siempre estoy seguro que a la hora que eso pueda suceder, que si ya sucedió o no sucedió, ¿sí?, va a haber siempre una reacción de temor, de agresión, de defensa, porque el ser humano no está preparado para entender lo diferente, maestro. Y no es una casualidad, dicen los estudiosos, no es una casualidad que la explosión, digamos, del fenómeno ovni, los platillos voladores, se da al mismo tiempo que el momento más álgido de la Guerra Fría. Ese es el Entonces, punto importante. el temor de lo desconocido, el temor nuclear, se mezcla con el temor a lo desconocido y con una enorme cantidad de operaciones también clandestinas que hacen las superpotencias y que alimentan esos temores. Maestro, hubo una gran serie de televisión, 60 por ahí, en el 68, 69, se llamaba Los Invasores. Los Invasores, que, claro. Que eran gente que tenían como el dedo chueco, Sí, que claro. los podía localizar porque tenían el Todavía dedo. en blanco y negro eran En Los blanco y Invasores. negro. Sí. ¿Se acuerda que duró muchísimo? Porque en aquel tiempo no había el concepto de temporada, pero duraba aquello, tenían el dedo chueco. Era, al fin de cuentas, una manera de traducir el miedo al espionaje, el miedo al sentir que tu sociedad estaba siendo invadida por una serie de personas a las cuales había que controlar. Había una serie de parodia que fue para nosotros recordada, que se llamó Mi Marciano Favorito, que era un hombre que le salían antenas y que tenía una manera peculiar de ser y que era era relacionado exclusivamente con los sucesos que el hombre no debe tener. Aparte, es como el vodevil francés. Sí, claro. El vodevil está hecho con los encuentros que el hombre no debe tener, y alguien tiene un encuentro con un marciano y ese marciano acaba en su casa y es su tío. ¿Sí? Es la única, esas son las maneras en que veíamos las cosas. En este momento, ahorita, cuando empiezan a brincar una gran cantidad de cosas, me recuerda, maestro, y dígame si estoy mal, por ahí, no sé si eran los 80, cuando la economía estaba detenida y la gente no salía de sus casas, se inventan un concepto que se denomina el chupacabras. Claro. ¿Sí? Y el chupacabras empieza a hacer una gran cantidad de cosas. Es la crisis del 94. Del 94. Y ahí empieza, porque la gente y lo no identifican además con Salinas. Sí, y la gente no salía de su casa, entonces había que mover la economía. El chupacabras empezó a aparecer por toda América Latina. El primer lugar donde se supone en Puerto Rico. Es el primer lugar donde aparece el chupacabras. Es un gran invento que alguien establece para que la gente salga, para que la gente se mueva, para que la gente tenga la curiosidad por ir a la calle a ver si se aparece el semejante fenómeno del chupacabras. Y creo que aquí en México hasta embarazó a una jovencita de 14 años, y creo que ahí ya era empezaron a parar. El tema preferido de la alarma, de la revista Alarma. Eran una maravilla. Y es tan complejo que resulta muy difícil explicarlos. Como tú dices, a la sociedad prefieren las conspiraciones, los grandes secretos. Buenísimo, más se la robó. Y la muchacha se la robó un extraterrestre. Uno dice, pregúntenle al vecino del departamento 6, maestro. Sí. Muchísimas gracias, Raúl. El tema es inabarcable. Por esta cosa, Roswell, que es muy divertida. Gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.
cambiamos a otro tema. Se instaló el nuevo Consejo de Salubridad que regirá las políticas sanitarias del país. Ahí se incorporó al Consejo a la Defensa Nacional y a la Marina. ¿Pero qué cree? Se quitó a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional y a cualquier universidad o centro especializado en medicina. El daño a las políticas de salud puede ser terrible. El Consejo de Salubridad General es el máximo organismo de autoridad para la determinación de políticas sanitarias en México. Se encarga de elaborar los cuadros de medicamentos, supervisar el sistema de salubridad, aprobar las declaratorias de emergencias y, por consiguiente, las acciones a tomar en torno a ellas. Lo encabeza el presidente de la República y contaba con una mesa directiva con la participación de múltiples instituciones, como la Secretaría de Salud y representantes sin voto de la Marina y la Sedena. También la integraban la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional por su autoridad académica. La iniciativa privada también estaba representada a través de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la Fundación Mexicana para la Salud, la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Cirugía. Sin embargo, el gobierno federal busca reestructurar al Consejo de Salubridad General y reducir de 34 a 14 el número de sus integrantes. Se eliminarían a los 19 vocales y se reestructura la lista de 14 titulares para dejar a 12 funcionarios del gobierno federal y solo 2 para el titular de la Academia Nacional de Medicina y la de Cirugía. Es decir, saldrían del Consejo las instituciones de educación superior, academias de salud y la industria privada para fortalecer la voz y voto de los titulares de la Secretaría de la Defensa y la Marina. El diputado Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, asegura que con esta decisión se eliminan todos los contrapesos del gobierno. Indicó que durante la pandemia por COVID-19 redujeron su relevancia y ahora le dan el tiro de gracia para convertir a la institución en una oficina dependiente del Ejecutivo. Incluso alrededor de 3 o 4 votos serán de personajes que reportan al impresentable de Hugo López-Gatell. El 25 de abril, Emanuel Reyes Carmona presentó al Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley General de Salud. En ese momento se señaló que la medida fortalecería la rectoría de la Secretaría de Salud, al definir sus alcances y consolidar la estructura y funcionamiento, estableciendo los mecanismos jurídicos que aseguren que las determinaciones en la materia sean vinculantes para cualquier institución del Sistema Nacional de Salud. La iniciativa se aprobó ese mismo instante por Morena y sus aliados y sin moverle una sola coma. Lo mismo ocurrió en el Senado el 28 de abril. Este jueves, diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD presentaron un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente condene la exclusión de la UNAM, el POLI, colegios, asociaciones médicas y otras organizaciones del Consejo, así como la pérdida de su autonomía. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una gran película argentina, La Extorsión, con ese magnífico actor que es Guillermo Francella. Está en una de las plataformas de streaming, es muy fácil verla. Un piloto a punto de jubilarse que, como debe suceder más seguido de lo que pudiéramos creer, luego de un chantaje personal termina transportando dinero sucio al exterior. Tras esa historia se suman muchas otras, desde la lucha entre servicios de inteligencia corruptos hasta crisis personales y sentimentales. De las mejores películas que hemos visto en mucho tiempo. Que oír la reedición con muchos temas nuevos, todos remasterizados por supuesto, del mejor ciclo de conciertos que ha dado en su vida Eric Clapton. Se trata de Definitive 45 Nights, con cerca de 50 temas grabados en el Royal Albert Hall de Londres entre 1990 y 1991. 24 conciertos inolvidables. Se hace un extracto de esos y hay 47 temas, si no me equivoco. La edición, ya sea con discos de vinilo o con CDs, trae videos, trae fotos, es
sencillamente extraordinaria. Son casi 6 horas de música de una calidad, para mi gusto, insuperable y con innumerables músicos invitados. Es, por supuesto, un disco de colección. Lo puede escuchar en streaming, pero si a usted le interesa y lo puede comprar, es un disco magnífico. Y que leer a uno de los escritores más polémicos de la actualidad, el francés Michael Houellebecq, que escribió en esta ocasión un texto muy personal. Unos meses de mi vida se llama. En los 2 últimos años, Houellebecq se encontró envuelto en 2 grandes debates muy controvertidos. Primero aceptó, siendo uno de los escritores más famosos de Europa, aceptó participar en un proyecto de arte alternativo de un grupo danés que lo filmaba teniendo relaciones sexuales. El proyecto artístico se terminó difundiendo como si fuera una película pornográfica. Después hizo unas declaraciones muy duras contra los musulmanes en Francia, uno de sus temas recurrentes, que lo involucró directamente en otro debate central en la vida política de Francia, acusado de racista. Houellebecq explica en unas 150 páginas las 2 historias y da su versión. La verdad es que se esté o no de acuerdo con Houellebecq, se trata de un libro fascinante sobre 2 grandes temas de esta y de todas las épocas, el sexo y la religión. Bueno, ahí están tus recomendaciones, Jorge, como siempre, muy acertadas, y yo le recomiendo que la pase muy, muy bien. Y bueno, si puede ir al cine, vaya a ver la nueva película de Indiana Jones, porque estuvo muy, muy divertida. La vimos la semana pasada y nos encantó. Y descanse, sueñe bonito, conviva con la familia y nos vemos muy puntuales aquí el próximo lunes. Y también, si tiene tiempo, por supuesto, puede visitar las redes sociales, escanea este símbolo QR y lo lleva directo a ver todo el contenido de Todo Personal, los reportajes especiales, las entrevistas que hemos tenido y mucho más. Así que ahí tiene con qué entretenerse este fin de semana y sobre todo sea muy, muy feliz. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes aquí a las 11 de la noche. Bonito fin de semana, Jorge. Bonito fin de semana y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.